¿Qué es un buen músico? Yo tengo hace mucho tiempo esta discusión, sobre todo con gente que me dice, no, es que, por ejemplo, no sé, Daniela Villarreal o David Gilmour, es que no toca 700,000 notas por segundo a una velocidad increíble. No son Stevie Ray Vaughan. Yo soy un absoluto admirador de Stevie Ray Vaughan. Es uno de mis guitarristas favoritos. Pero tiene que haber velocidad. Un tipo que tiene una enorme velocidad y me resulta irrelevante, por ejemplo, es Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen. Y además lo pronuncio mal. Lo siento, Yngwie. Y a veces siento que la gente admira la música de competencia, ¿no? Mientras más rápido toques, mejor. Batería, bajo, lo que sea. El teclado, John Lord en Deep Purple tenía, ¿verdad?, unos dedos absolutamente impresionantes, pero te transmitía, ¿no? Y entonces tengo una amiga es una conocida, una chica a la que respeto muchísimo, María Dolores Ortega Vidal, que es pianista clásica profesional. Y les pongo aquí un pequeño trozo de algo de ella, que es El sueño de amor número 3 de Franz Liszt. Simplemente para que se den una idea de a lo que se dedica ella, porque esto da recitales, da conciertos con orquestas y por supuesto, como todos los músicos, da clases de música. Por ejemplo, yo nunca había visto usar el pedal así, me llamó muchísimo la atención, ¿no? El pedal subiéndolo y bajándolo a gran velocidad. Para muchos pianistas los pedales son lo más importante del piano. Yo siempre, no sé, durante mucho tiempo creí que los pedales eran así como, pues, ahí están ahí por si los quieres usar. Y eso que yo estudié piano, es mucho decir, pero bueno. Entonces, lo que hice fue hacer lo que hay que hacer. Bueno, cuando tienes dudas, hablas con expertos. Entonces le dije, oye, María Dolores, te puedo hacer una pregunta, sí, cómo no. Se la voy a usar en mi transmisión, sí, cómo no. Lo que le escribí, como digo, es amiga en Facebook, no la conozco en persona, espero algún día conocerla en persona. Ella es de Murcia, está en el sur, yo estoy en el norte, pero bueno. Le dije, hay la idea generalizada de que ser bueno en un instrumento es meramente una técnica depuradísima que te permite tocar solos de guitarra eléctrica brutales o el vuelo del abejorro en piano a toda pastilla. Vi a esta, no me acuerdo cómo se llama, la pianista china haciendo el vuelo del abejorro, una de las pianistas chinas que hay brutales ahora, tocando el vuelo del abejorro en piano, y sí te impresiona, pero... O hacer un recorrido impecable con la voz en 4 octavas. Y le digo, ¿cómo lo ves tú? Y es profesional de la música clásica, de la música formal. Le pregunto, ¿la velocidad y precisión son el baremo de oro para un buen músico o hablamos más de emotividad, dinámica, aproximación, comunicación? Yo voy mucho a la frase de Beethoven de que fallar una nota es irrelevante, pero tocar sin pasión es imperdonable. ¿Qué dices? ¿Me equivoco? Y María Dolores me contesta, qué interesante la pregunta, me gusta mucho cómo la planteas citando a Beethoven. Pues es que es de los que mejor expresaron esas cosas, ¿no? Dice, ¿sabes que ya desde épocas tempranas, especialmente en contextos más escénicos como el de juglares o trovadores, el intérprete reunía varias cualidades: conocimiento, expresión, presencia, casi como un retórico en el escenario capaz de comunicar y hechizar de alguna manera? La técnica es importante, claro, porque te da libertad y te permite no estar limitado según lo que quieras expresar o el repertorio que abordes, pero no es lo determinante y ahí coincido contigo. Todo esto son palabras de María Dolores Ortega Vidal. Se puede tocar muy bien técnicamente y no decir demasiado. Malmsteen. Al final, creo que lo que realmente llega es una combinación de varios factores. Una buena técnica sin necesidad de ser exagerada, pero sobre todo intención, sonido, imaginación musical y capacidad de comunicar. Y también influye mucho, nos dice, el tipo de sensibilidad de quien escucha.
Hay quien conecta más con lo pasional y expresivo, pero también hay quien prefiere algo más contenido, emocionalmente minimalista o más sofisticado. Ambas formas pueden ser igual de válidas porque la expresión no se percibe con la misma intensidad. También es verdad, nos dice, sigo citando a María Dolores, también es verdad que hay errores que forman parte del momento en la escena, pero otros vienen de un trabajo técnico insuficiente y de una mala elección de repertorio. Por eso creo que es importante ser consciente de lo que uno puede abarcar y elegir bien qué presentar, sin usar esa idea como excusa, sino como parte de la responsabilidad artística. La idea de la responsabilidad artística a mí me parece absolutamente relevante, me parece una palanca importante de cómo valoramos a nuestros músicos. Personalmente, y para resumir, enfatizo la expresión y su importancia en el performance, por encima de la habilidad técnica. Me sorprende y conecta conmigo más quien me emociona que quien se expresa en velocidad y perfección técnica. No dicho por mí, dicho por una pianista profesional del mundo de lo formal. Mi mundo es el rock, mi mundo es el blues, mi mundo es el folk. Mi mundo es entender, por ejemplo, la técnica de otra manera. Entender la técnica de B.B. King, que en una canción podía tocar 2 notas, pero sin esas 2 notas la canción no valía nada. Y una nota con vibrato en el momento justo le da empuje a la canción. O algo que leía yo el otro día sobre cómo Alejandra Villarreal de The Warning responde a los puntos que Geddy Lee, el bajista de Rush, y por supuesto uno de sus compositores, junto con Alex Lifeson, los creadores de la música, le impone a los bajistas, y una de ellas, por ejemplo, es la claridad. No es que toques a toda velocidad, pero es que cada nota esté en su lugar y no se emplasten unas notas con otras. Era una de las cosas que decía Geddy Lee, y señalaba el experto al que yo estaba viendo cómo se ajusta perfectamente. Tiene un fraseo absolutamente fuera de serie, Ale, aunque no te toque las maravillas complicadísimas que tocaba, por ejemplo, John Entwistle de los Who. Así que pues eso es lo que nos dice una profesional, y con ello los dejo. A ver si con eso terminamos ese debate. La verdad no lo creo.